Bienvenidos al programa número 24, sí, de lo que va de la segunda temporada de Vivo Vino. Este programa que crea una comunidad de consumidores conscientes. Y como ven ustedes hoy en este plano, estoy muy bien rodeada. Todavía no ven a mis invitados, pero ya tengo esto. Yo ya con esto puedo finalizar mi vida. Tengo vino, quesos. Hoy trajimos a dos personas, invitamos a dos personas muy queridas, pero sobre todo que son creadores de productos que nosotros nos deleitamos después y que volvemos a ellos con la necesidad de poder seguir con estos gustos y culpa de ellos también que tenemos gustos de este tipo. Así que a mi derecha hoy está Graciana Molleret, que es ingeniera agrónoma y viene hoy con un producto especial que es el acheto, que la verdad que no hay vuelta atrás, digo yo, cuando probamos el acheto de Graciana. Nos va a contar la historia de ella, la historia de ser creadora de acheto y por qué tiene tantos achetos ahí. Y estamos con un poquito de delay, así que por ahí nos vemos un poco retrasado. Y del otro lado lo tengo al señor Gustavo Schiavi, abogado de profesión, pero creador, quesero de pasión, ¿no? De oficio, no sé, tu vida te llevó a eso. La verdad que Gustavo ha tenido una explosión en el último tiempo en Mendoza, nos ha deleitado con sus quesos, nos ha traído quesos de un estilo, a la altura de cualquier lugar que hagan quesos, regiones buenas. La verdad que gracias por eso, porque antes de eso creo que no teníamos los quesos de esta envergadura en Mendoza. Sí podíamos conseguir, pero era de a poco. Y yo me acuerdo que cuando le compraba los quesos para hacer nuestras degustaciones, y que eran súper especial, y era el boca en boca conocer a Gustavo. La conocí a través de una amiga. Así que gracias por venir. Por favor, muchísimas gracias a vos, Romy. Para mí es un honor estar compartiendo esta mesa hoy con vos y por supuesto con Graciana. Bueno, gracias Gra también. Bueno, gracias vamos por a la hacer invitación. Un brindis inicial. Gracias por la invitación. Así que salud. Estamos tomamos un vino natural que es Chardonnay Sauvignon Blanc de Federico Casone. Blanco, como para empezar la mañana. No sé si desayunaron o no, así que estoy desayunando vinos y... Bueno, Gra, ¿cómo... vos sos ingeniera agrónoma? Yo soy ingeniera agrónoma. Venís de una familia de la uva, sí, vitivinícola. Sí. ¿Cómo terminaste en el acheto? Bueno, yo soy ingeniera agrónoma. Tal cual dice Romina, vengo de una familia que tenía viña. De varias generaciones atrás, de mi padre hacia atrás, su madre. Mi papá hizo vino en algún momento en su finca, tenía una pequeña bodega. Toda la vida me moví en ese ambiente, digamos, de la uva, de la vid, de las cosas lindas, de las cosas no tan lindas. Me crié en eso, como que, bueno, fue como empaparme un poco en la industria, ¿no? Y cuando me recibí siempre pensé que me iba a dedicar al vino. Y mi primer propuesta de trabajo, mi primera entrevista de trabajo, apenas me recibí, era para una fábrica de aceite de oliva de acá de Mendoza, donde el dueño buscaba ser acheto balsámico. Desconocía la situación. Y te entrevistaron para eso. Sí, me entrevistaron para eso y quedé. Y de ahí fue un largo camino de estudio, de investigación. Trabajé un montón de tiempo en la cátedra de microbiología de la Facultad de Agronomía, porque querían aislar la bacteria que hacía el acheto balsámico. Y bueno, fue un montón de trabajo hasta que, bueno, logramos hacer un cultivo y logramos empezar a hacer acheto balsámico en esta empresa. Estuve ahí durante 8 o 10 años y bueno, después me fui y decidí hacerlo yo misma en mi propia casa. Así que bueno, ahí aprendimos estuve en Módena en el medio, como para aprender también de los que eran los productores y lo que era la vida del acheto balsámico en su lugar de origen.
Y bueno, y después empecé en mi casa tratando de hacer lo más parecido posible a Módena, pero bueno, también poniéndole algunos toques mendocinos. Por ejemplo, la variedad de uva en Módena se hace con Ugni Blanc y nosotros la hacemos con Malbec. Así que bueno, y desde el 2008, desde el 2006 tenemos nuestra chetalla en casa. Bueno, y vamos viendo. Tenés que ir a conocer, es como cuando ir a tu casa, viste que va a tu casa y tenés todo queso, bueno, ella yo tengo toda tiene achetada ahí. Bueno, qué bueno, espero que me invite Graciana, va a ser un Claro, placer. tal cual. ¿Vos consumías acheto, Gusti? Sí, y mucho acheto, Ajá. mucho consumo. ¿Lo consumías siempre con porque viste que hay como otras opciones en Mendoza o en Argentina que tenemos quizás un acheto que la mayoría lo conoce, que es un poco más dulce, ¿viste? Como La reducción de acheto. La reducción de acheto. ¿Lo consumías siempre así o tenías un predilecto? No, sí, he consumido el acheto, el común, y la reducción también, que me encanta. Inclusive a la reducción de acheto la uso mucho para maridar con los quesos. Hay quesos en particular que van ideales para la reducción. Los quesos azules Exacto, sí. Los azules, tipo brie. Exacto. Este blanco que es un crotam. Ese. Son ideales, que podríamos probarlo con el acheto de Graciana. Sí, tal cual. Eso hay que hacerlo. Hay 3 gestos para poder poner el acheto, por si quieren, pero ahí lo vamos a servir. Sí, ¿sabe el cuenco? Bueno, yo te preguntaba porque viste que cuando hablamos de acheto estamos tenemos una cultura igual que el queso, que a veces no es muy difícil reconocer los buenos productos cuando probás un queso bueno. Decís, mira lo que yo estaba consumiendo antes. Por eso te preguntaba lo del acheto, porque me parece que seguramente también es igual como el queso. Sí, no, tal cual. Inclusive, bueno, a mí me ha pasado acá en Mendoza de descubrir el acheto balsámico, porque en otros lados... Contar un poco tu historia también. ¿Venís de dónde? Bueno, yo también provengo de la uva, claro. Pero de la uva con B larga, pues recibido de la facultad de, muy bien esa. de Derecho muy de bien Buenos eso. Aires. Me recibí de abogado. Bueno, yo soy linqueño, nacido en Lincoln, y ya hace 30 años que estoy acá en Mendoza, bueno, siempre trabajando como abogado. Uh-huh. Y, te adoptamos, sos un mendocino más. Sí, ya pasé la mitad de mi vida acá en Mendoza, así que ahora se puede decir que soy mendocino. Sí. Y me gusta mucho Mendoza, me encanta. Y bueno, yo elaboraba quesos allá en Lincoln para la familia, y después me vine, ya me olvidé. Solamente tenía la relación con los quesos cuando viajaba a Lincoln, que me traía muchas hormas para acá por el hecho de que no podía conseguir buena variedad de quesos acá. Entonces allá incursionaba por los tambos, por la fábrica, y me traía los quesitos y los que hacía cuando elaboraba allá y los dejaba estacionando. Y de hace un tiempo ahora, era unos 5 o 6 años, comencé a hacer unos quesos acá, probé una experiencia. Me fijé la calidad de la leche, el insumo del cuajo, el fermento, a ver si se podía conseguir, y la verdad que logré una buena partida, y así fue como comenzó. Tuviste una buena escuela también seguramente, en Lincoln habrás aprendido... Sí, por supuesto, allá en Lincoln hay muy buenos maestros queseros, claro. Y aparte he leído mucho, te diría que he leído casi tantos libros de quesos como de derecho. Mirá. Sí. Bueno, sos un abogado del queso. Abogado del queso, tal cual. ¿Y qué además de esto que seguramente sos por tu personalidad, Augusti, y por todo lo que te conocemos, es como sos muy curioso, te gusta informarte y siempre saber un poco más. Sí. Yo digo siempre que cuanto más leemos y más queremos saber, menos sabemos, nos falta un montón. Siempre me pasa eso. Con el tema, bueno, pasa con el tema de los vinos, y a vos te debe pasar también con tu producto. A mí me gusta indagar constantemente y estar creando, sacar un queso distinto, y bueno, esto es mucho prueba y error, y aprender y leer, y bueno, y me doy cuenta justamente que me falta muchísimo todavía como para
¿Y cuál es el motorcito ese que le pasa a los productores de uva y demás que te hace levantar todos los días y seguir pensando en queso? Porque más allá que sos curioso y te gusta estudiar, siempre hay algo que te invita a decir, bueno, es por acá es lo que yo quiero seguir. Sí, bueno, el motorcito está determinado por la pasión que uno tiene para hacer este trabajo. Yo, de hecho, antes, cuando me tenía que levantar a las 8 de la mañana para venir al centro a una audiencia, arrancaba puteando de tempranito, desde que me acostaba. Yo ahora me levanto a las 5:30 de la mañana, estoy en el tambo, arrancamos con el primer ordeñe, comenzamos a elaborar los primeros quesos y ahí está el motorcito, justamente, a ver qué es lo que va a salir ese día. Qué es lo que vamos a sacar y dentro de 2 meses cómo salió ese queso. Y es una constante, que es lo que verdaderamente nos impulsa a seguir constantemente en el tema. Bien. Grabo, los achetos es un poco más a largo plazo, ¿no? Hay que esperar bastante. Sí. Los achetos míos tienen aproximadamente 10 años en barricas, pero... me pasa eso que dice Gustavo. Hace poquito, entre todas las barricas que tenemos 20 y pico, hicimos una pequeña degustación con un amigo, fuimos probando barrica por barrica y es maravilloso al paso de los años lo que encontrás. Claro. O sea, era maravilloso. Encontramos uno que era espeso solo, o sea, tenía un montón de años y estaba espeso como realmente es en Módena, que la densidad la va adquiriendo con los años, ¿sí? Y encontrás sí, es maravilloso ponerse y probarlos y ver cómo van cambiando. Que eso no sería la reducción, eso que estamos hablando. No, eso se ha producido solamente por evaporación. Qué bárbaro. Solamente por evaporación. Vamos a poner en contexto, ¿qué es un acheto, por ejemplo? Bueno, un acheto es un vinagre, la palabra acheto es vinagre en italiano, es un vinagre que difiere del resto de los vinagres porque la materia prima es diferente. En un vinagre de vino hay alcohol, ¿sí? En un vinagre de sidra, que es el vinagre de manzana, hay alcohol, y en un vinagre de alcohol hay alcohol, ¿sí? En esos vinagres, la materia prima para la bacteria que hace el proceso, que es una respiración, es alcohol. En el acheto balsámico, la materia prima es mosto de uva, la misma materia prima del vino, ¿sí? Claro. El juguito de la uva. La bacteria que desarrolla el proceso para convertirlo en acheto balsámico es una hermanita de los otros vinagres, y su materia prima, su fuente de carbono es el azúcar, ¿sí? En el acheto balsámico nunca hay alcohol, ¿sí? Se parte de azúcar y el producto terminado tiene ácido acético, claramente azúcar, ¿sí? Pero bueno, lo que difiere del resto de los vinagres es eso, nunca pasa por alcohol. Bueno, nosotros lo que hicimos fue lograr el cultivo de estas bacterias que actualmente están dentro de las barricas, y lo que hacemos todos los años es rellenar con un poquito de mosto. Lo que hacemos es traer el mosto de la bodega, y lo que hacemos es cocinarlo en ollas para reducirlo, y de ahí lo trasladamos a las barricas, y pasa 10 años hasta que tiene una acidez que es, digamos, la correcta para salir al mercado, que tiene 4% de acidez. A partir de 4% de acidez en ácido acético puede salir al mercado. Entonces eso es lo que hacemos nosotros. O sea, tenemos un acheto estilo Módena mendocino. Tal cual. Le cambiamos la variedad, que es Malbec. Tenés de Malbec y también tenés de Tanat, ¿no? Hicimos el año pasado un poquito de Tanat. Ajá. Sí. ¿Cómo salió ese? ¿Cómo está diferente. Diferente. Bien. Diferente. El Tanat es como muy pinchudo, así que está complejito el acheto. Qué aroma intenso. Tremendo. ¿Lo has probado con el dedo? Te invito a que lo pruebes con el... Con este. Con el parmesano. Sí, ese es como... Sí, voy a hacer la cochinada. Pero... Y sí. Pero vale la pena. Buenísimo. Queda bárbaro. Claro, lo que tiene es como es tan armónico el acheto y el parmesano, que
Tiene un poquito de picor, pero tiene esta pasta que me va a quitar la acidez que tiene el acheto, todo lo que tiene el queso en la boca. Podemos cortar si quieren. A mí lo que también me asocia a todos los productos es que nosotros como consumidores, el queso, yo lo resumía, tus quesos siempre, Gusti, decían, che, vieron que van a comprar quesos, que está todo bien, a lugares, y cuando prueban estos quesos, me di cuenta que estuvimos comiendo queso, o sea, con gusto a plástico mucho tiempo, digamos. También viste ese quiebre entre los que te compraban queso. ¿Cómo fue eso también? Porque la verdad que son quesos sumamente que vos vas, no tenés siempre los mismos quesos porque vas cambiando, porque no sos una media fábrica además. Contanos cómo es la producción de tu queso, que a diferencia de los otros, que hace que tengan gusto y sabor a queso. Bueno, de hecho, por esas razones que arranqué también a elaborar quesos. Bien. Yo siempre digo que yo arranqué para consumir queso yo, porque yo soy un fanático de los quesos. Uh-huh. Me considero un turófilo. Ajá. Turófilo, no sé si conocen el término. No. Es un término griego, viene de tiros, que significa queso, filo, amor por el queso. Mira. Entonces, al castellano sería turófilo. Eso me considero yo. Justamente comencé a elaborar los quesos acá en Mendoza porque por lo que vos decís, que me estaba cansado de consumir quesos que tenían sabor a plástico, que tenían mucho conservante. Un mantecoso que vos lo abrís, lo sacás del envasado al vacío, se desparrama, no tiene gusto, y uno se da cuenta que le agregan cosas que es lo que se llama el rinde. Le agregan rinde para que la producción sea más elevada, tenga más kilos, y así son los quesos que salen. Nosotros todos los quesos que elaboramos son todos naturales. Uh-huh. Lo único que tienen es leche, que hay una muy buena calidad de leche acá en Mendoza. Eso trabajo con el tambo de Leonardo Huercio, que tiene una leche de muy buena calidad, muy buen tenor graso, ideal para elaborar quesos. Para elaborar queso, ricota, crema, manteca, todo lo que hacemos también. Y después lo otro que se le agrega nada más es el cuajo, para que justamente se forme la cuajada, y el fermento que cada queso necesita. Y después el otro trabajo que yo hago, que es un trabajo por ahí que es poco común, es el del afinado del queso, el del afinador. En Europa es una profesión, se podría decir, que se llama afiner. Uh-huh. Acá eso no existe. El afinador es la persona que, por ejemplo, compra los distintos quesos de distintos fabricantes o productores, eso estoy hablando en el caso de Europa. Sí. Tiene una cava o una cámara, y ahí los comienza a afinar, a tratar, y es el que decide en qué momento ese queso va a estar listo para poder presentado ante el consumidor, para que pueda ser consumido. Yo, aparte de la elaboración, hago ese trabajo. Yo en mi casa tengo una cámara y aparte tengo una cava de quesos, que es como una cueva semisumergida de piedra y caña. Era lo famoso que te decían, che, tenés que ir a conocer la covacha de... La famosa covacha. Claro. Donde ahí hay muchas bacterias, microorganismos, arañas cuidando también a los quesos. Claro, el medio ambiente ideal para los quesos. Es tal cual, ideal. Entonces se genera todo un ambiente, un microclima que es ideal para el queso. Entonces por eso el queso siempre va a ser distinto. Si vas a mi casa, yo te traigo un queso, te lo saco de esa cava, tiene toda la corteza que por ejemplo, no se podría permitir en una góndola de supermercado. Claro. Porque la corteza tiene de todo un poco, pero adentro te vas a dar cuenta maravilloso de lo distinto que es un queso del otro, de un queso envasado al vacío. Claro. Esa es la razón por la que justamente van a ser siempre distintos los quesos que elaboro yo. Y has crecido en quesos, ¿no, Gusti? Empezaste a hacer un par y después tuviste algunas otras sumas de... Sí, ¿Cuál fue tu primer queso, te acordás? El primero que hiciste y dijiste, che. Mi primer queso primero fue un quesito que hice así nomás, que no tenía, acá en Mendoza todavía no tenía el fermento. Salió un queso bien de campo, que no tenía mucho sabor, pero bueno.
Después sí hice uno que es de una receta de un queso español que se llama Nata de Cantabria, justamente ahí de la zona de Cantabria. Yo le puse de nombre Cantabria y todavía lo hago. Es un queso semiduro que tiene mucho sabor a manteca, que es muy rico. Y con ese queso fue que comencé, que publicó mi señor una foto en Instagram de ese queso y ahí comenzaron a preguntar. Quiero. Tal cual. Sí, fue muy gracioso. Hasta de Uruguay nos preguntaban por ese queso. En fin. ¿Y hoy haces cuántas variedades? Un montón. Y hoy tengo en producción más o menos entre 48, 50 variedades de quesos. Sí. Un montón. Sí, porque bueno, la idea es poder mantener el oficio del quesero y no llevarlo a una etapa más industrializada, digamos. Yo lo que hago es quesos para divertirme, lo hago para pasarla bien yo. Ya demasiado he trabajado con el tema de la profesión, ahora lo que resta es divertirme. Entonces, no quiero poner una industria o una fábrica. Quiero continuar trabajando de la forma en que lo hago, que es muy particular, muy sui generis. De hecho, muy la personalizada. gente, claro, tal cual. Súper valioso. El que quiere mis quesos tiene que ir a mi casa, sentarse como estamos acá, probarlos y si le gusta se los lleva y si no. Y te convida un vasito de soda para que pasen los. Y ya está. Por supuesto. Es eso lo particular. Yo creo que eso también es lo fundamental en la relación o el vínculo que se crean con los productores de este tipo de productos, donde hacen que hoy la gastronomía de Mendoza ha hecho un vuelco gigante y ha puesto en valor estos productos tan solo así como lo que son y no tanto como adornarlo con otra cosa para poder, no sé, que no luzca tanto el producto porque no se lo merece, ¿no? Entonces yo creo que hoy en todas las bodegas o la mayoría de las bodegas el último paso son quesos. Claro, bueno, eso es una costumbre que se viene adoptando de Francia, Europa, precisamente de Francia, donde como postre te vienen con un carrito con quesos incorporado que está muy bueno. Exacto. Y ahí te sacan una selección de distintos tipos de quesos, desde los más blandos hasta los más duros, pasando por los quesos con hongos. Y la verdad que la experiencia es fascinante. Acá lo están haciendo ya 2 o 3 restaurantes de bodegas y no quiero decir nada, pero la gran mayoría tiene tus quesos en eso. Sí, o sea, ¿qué se siente? Bueno, pero ¿qué se siente hoy que querías? O sea, claramente que querías llegar a esto, pero ¿te lo esperabas o que...? No, jamás me lo imaginé. Ajá. Yo siempre lo hablo con mi esposa, que ella es la que me acompaña y me ayuda y está siempre al lado mío, ahí. Eliana. Y siempre decimos eso, nosotros no le golpeamos la puerta a nadie para venderle un queso. Claro. Siempre la gente por curiosidad fue cayendo a mi casa, hasta el día de hoy pasa eso, a conocer el producto, a conocernos a nosotros, a que le expliquemos, que hablemos. Y eso es lo lindo que tiene esto justamente. Ahora de hecho estamos armando una especie de casona de quesos. Ah, mirá. En el fondo de mi casa, sí. Qué bueno. Pegadita a la covacha, en Lulunta, sí. Donde vas a ingresar y vas a ver todos estantes llenos de quesos, un mostrador antiguo, un par de mesas como para poder hacer degustaciones. Así bueno, que en un mes calculo que ya vamos a estar. Buenísimo. Ya vamos a poder estar por ahí. Por supuesto. Bueno, un poco el acheto también. El acheto un poco también es así. Es un poco también así. Es eso que decías del el que va, cuida el queso y define el momento de salir al mercado. A mí me pasa con las últimas producciones. Se pueden comer, porque si no... Sí, justamente, les iba a decir. Las últimas producciones que he tenido donde abandoné muy mal, ¿no? Pero donde abandoné la determinación de acidez química y lo determino por... A ver, ya está. O sea, por gusto. Y el corte lo armo así y saco ahora con la degustación, tengo más o menos un panorama de lo que hay y digamos cómo voy a armar el corte próximo es así, es todo por degustación. Claro. Y bueno, eso es tener poquitos litros, poquita producción y poder manejarlo muy, muy, muy encima. Claro. Que yo creo que aporta muchísima calidad, muchísima sapiencia, ¿no? Porque uno llega a eso después de mucho trabajo y mucho estudio.
Así que bueno, así es. ¿Y cuál fue la intención de hacerte una achetada en tu casa? Porque, o sea, vos venías de hacer acheto Sí. y te causó algo fascinante seguramente. Dijo, yo quiero tener mi acheto como Sí, fue Gusti, como- en los próximos años quiero tener mi queso para consumir yo. Y me parece que vos también es un poco bien ese lado. Sí, yo me acuerdo que a veces íbamos, cuando yo trabajaba en esta empresa, íbamos a Córdoba o no sé, a Buenos Aires a presentar los productos y hacíamos varios productos más en los que yo estaba involucrada digamos, como ingeniera. Y me acuerdo que en una de las presentaciones yo presenté todos los productos y el último que me quedaba era el acheto. Y me acuerdo que cuando llegó el momento de presentar el acheto, después yo dije, uy, ¿qué dije? Dije, ahora les presento a mi hijo mayor. Claro. Y era eso, ¿me entendés? Era mi hijo mayor. Yo había reestudiado, había hecho un montón de trabajo para tenerlo y en ese momento de presentarlo, todo lo demás era lindo, pero ese era mi hijo mayor. Ujú. Y bueno, y cuando salí de la UR dije, pucha, si yo sé un montón y también pude aplicar otros métodos y otras cosas que había aprendido en una achetalla chiquita así y Claro. en una fábrica enorme donde tenía, en vez de barricas, tanques de acero inoxidable. En donde no me pegaba Sí, lo no, que no. yo había visto en... No coincidía con vos. Claro, exactamente. Entonces fue eso, fue como decir, bueno, este va con mi impronta. Ujú, ujú. Acá me pregunta y dice, ¿por qué siempre hay vino? El vino está presente y el queso también. ¿Qué hay especial en la combinación? Bueno, una de las cosas más maravillosas es tomar vino con queso. Sí, sin un lugar a poco- dudas. Sin lugar a dudas. Yo creo que también viene de la cultura europea o más de la cultura francesa, de tener esta combinación de quesos, pero mucho más es cultural. Sí. O sea, es una cultura donde en la misma región tengo un queso que predomina y un vino que predomina. Tal cual. Y eso lo hace que se junte. Eso fue como el primer inicio. Después, si nos podemos hablar de combinaciones o armonizaciones. Sí, hablamos un poco más técnico o de sensaciones en la boca, de textura y de lo que me limpia un vino a otro o lo que me produce una cáscara blanda o una cáscara dura o una pasta blanda, una pasta dura. Bueno. Pero para mí, no sé, tanto el acheto como el queso tiene denominaciones de origen en todo el mundo, más que nada en Europa, Ujú. obviamente. Yo me acuerdo cuando estudiaba que teníamos que aprender todas las denominaciones de los quesos de todos los países y dependiendo de la leche, del origen de la leche, si era de oveja, de cabra, Ujú, de ujú, vaca, de búfalo y demás. Pero yo creo que viene desde el inicio de esta parte cultural de compartir un queso del lugar, de la zona del productor. Claro. Que lo Yo- hacía, yo ¿no? siempre digo lo mismo, un buen vino, un buen queso, un buen pan, Listo. Tan fundamental. un aceite de oliva y el acheto, por supuesto, son... Fundamental. Sí, una compañeros ensalada ideales. se te transforma en una delicia Es tal cual. absoluta. Es tal cual. Sí, sí, sí. Y digo, de esto también de, perdón, de revalorizar y poner en escena o poner en valor los productores que todavía conservan esta cultura y este hábito de por lo menos realizar sus propios alimentos, en este caso realizar su propio queso, realizar su propio pan y realizar su propio vino. O sea, son cosas que también es en el hacer, es poner todo desde la materia prima que se utiliza, del tiempo, de la dedicación, y ahí es donde nos damos cuenta que qué tan importante es saber lo que consumimos, ¿no? Sí, ni hablar. Yo reconozco que ahora hay a nivel nacional hay una gran movida respecto del tema de los quesos. Sí. Y acá en Mendoza ha pegado muchísimo justo con el boom gastronómico, todos estos restaurantes que se han abierto de primer nivel. Nosotros, de hecho, yo me he recibido, pertenezco a la primera cohorte de fromagelier, Ajá. que seríamos como sommelier de quesos. Somos, Sí. Ujú. fue una diplomatura que se hizo en la Universidad de Entre Ríos, en la Facultad de Bromatología, donde a vos te habilita a dar cursos, a ser jurado. Yo de hecho soy jurado de queso en distintos concursos que se hacen. Hacer catas, maridajes con vinos, con cerveza, con té, con café. Ujú. Y
Y eso, justamente eso viene todo con esta movida que les digo del tema del boom del queso a nivel nacional. Se hacen muchas exposiciones de queso en distintas partes del país. Ahora vengo de la Expo Queso de Lincoln, que es en el 9º año. Y acá justo coincidió con el tema todos estos restaurantes, las estrellas Michelin, o sea, está todo relacionado, todo tiene que ver con todo. Y de golpe hoy, todos los restaurantes, o buena parte de los restaurantes, tienen su plato de queso, su tabla, así como otros tienen su carrito. Entonces como que, o sea, por esa razón que vos me decís, sí, Gusti, estás en todos los restaurantes y todo, es justamente por eso, porque de pronto acá en Mendoza, por ahí no había... No había en Mendoza. Claro, no había una producción de queso de vaca. Sí hay de cabra, que hay muy buenos productores de queso de cabra que son excelentes. Hernán Cortegoso hace muy buenos quesos de cabra. Claro, los chicos de Cabrandi, Leandro de Caparabianca también. En San Rafael hay unos chicos, el Trashumante. Este queso es de ellos, es excelente. Es un crotán que tiene 70% de cabra y 30% de vaca. Pruébenlo, sí, por favor. Y bueno, la verdad que para nosotros, a los que nos gusta y que estamos metidos en este tema de la pasión quesera, es un orgullo, es algo que te infla el pecho, que hoy de golpe la gente quiera, o sea, que en los distintos lugares, en la enoteca, en varios lugares, se organicen eventos donde se hacen degustaciones de una determinada bodega con los quesos, ya sean míos o de quien sea, pero eso es lo lindo, el nicho que se ha armado. Sí, aparte creo que también va de la mano a que somos un poco cada vez más conscientes con lo que digo, de lo que estamos consumiendo, entonces vemos un poco la trazabilidad de ese producto y nos encontramos con productores que hacen esto. Verdaderamente yo creo que... por eso este espacio y espero que hayan muchos más de visualizarlo más, porque entre elegir comprar quesos a la Linqueñita y comprar quesos en otro lado, es una cuestión de que saber que existen nada más, porque a veces la gente no lo consume o no sabe de este estilo de quesos porque nunca no tienen acceso a consumirlo. Claro. Entonces digo, también los restaurantes nos permiten visualizar, llegan a más gente, son productores locales, pero también al consumidor, quizás que no va a un restaurante, sí, saber que existe la posibilidad que pueden conseguir estos quesos, que no son caros. No, porque otra cosa, no son caros. Uno tiene a veces ese raciocinio, ese prejuicio, no, porque estos quesos deben ser caros. No, al contrario, le diría que hasta son más baratos de lo que puedo encontrar en el supermercado, Sí, y en relación precio-calidad me quedo 1000 veces con esto que con los otros. Yo digo que mis quesos yo vendo no porque sean buenos, sino porque son baratos. No tanto, no, son muy creo buenos. Que sea así. Y creo que, viste eso, dicen que la calidad es subjetiva. Bueno, un poco es así, pero es que realmente me supera las expectativas de lo que uno tiene y lo que está acostumbrado. Entonces digo, también pasa en el acheto. En el acheto hoy estamos en el momento de la instantaneidad, ¿viste? Como voy al supermercado, compro todo ahí, no me importa, hasta el vino, lo compro todo, no quiero volver a comprarlo, no quiero salir de mi casa a comprar algo. Eso es lo que hace que también aleja un poco todo. Solamente los productos del supermercado son los que valen y hay un montón de otras cosas que aumentan mi placer, que elevan mi capacidad, mi satisfacción o mi aporte de una información más para que pueda conocer otros productores o que puedan hacer otros productos, digo, y quedamos medio como rezagados. Esa es hoy mi opinión. Digo, me encantaría que todos sepan que existen estos quesos y que existen este acheto o los productos que hay, pero a veces hay como una pequeña línea separando. Claro, sí, ni hablar. Y ahí van a ver en las tablitas que hay uvas pasas rubias, negras y castañas. Y hay castañas. Y no es por casualidad que se cayeron ahí en las tablas, pero es aparte porque son mendocinas. Y prueben un bocadito de queso Lo probé con una pasita de uva, con una castaña.
Yo creo que es una combinación fantástica, es una explosión en la boca. Excelente. Probé, no sé, ¿es azul o estilo Stilton? Este es un estilo gorgonzola. Gorgonzola. Bueno, lo probé, el estilo gorgonzola con la pasa. Es bárbaro. Increíble. Claro. No hay nada más lindo que eso. Yo mucho lo pruebo con los higos en almíbar. Ah, sí, Buenísimo. ni hablar. Son También. O sea, Buenísimo. esto es un Ese es un Crotón. crotán, 70% de cabra, 30% de leche de vaca Jersey, que Bien. es una de las mejores leches que hay. ¿qué es un crotán? Porque la gente también está bueno que Es un sepa. queso de estilo francés, de coagulación láctica. Por eso así por Claro, eso es como una pasta ricota. blanca. Ajá. Claro, que tiene, bueno, acá no lo vas a apreciar, pero tiene la corteza toda enmohecida. Tiene Penicillium camemberti, que es esa capita blanca Ujú. que traen también los camembert, los brie. Es un queso muy complejo, es excelente. Bueno, vos podrías decir con qué vino maridarlo ese queso, ¿no? Porque tiene acidez. Para ¿De mí, leche cruda o cocida? No, de leche pasteurizada es. Ujú. para mí Porque va en con Francia son un blanco de leche cruda. Sí, Tremendo. yo elaboro también de leche cruda, sí. Pero los que trajimos ahora son todos de leche pasteurizada. Ujú. Y vieron que también hay la denominación de origen hace que nosotros le digamos Roquefort a todo, queso azul que Ah, vea, no. ¿no? Y, Claro. y decir, no, bueno, no, es como el espumante o el champán, Ujú. que decimos, no, esto es una denominación de origen. El Roquefort es de la zona de Roquefort y tiene Sí. un hongo que en su cueva, se le puede decir, sí, larga algo particular de ahí, de la región, ¿no? Claro, las cuevas son las cuevas de Cambalud, Ujú. son las que están ahí en la zona de Roquefort. Roquefort es un pueblo muy chiquito ¿Conoces? donde se elabora ese queso. No, yo no conozco nada más allá de acá de la... Ah, bueno. de- tengo pendiente un viaje quesero, pero bueno, todavía no lo he podido hacer. Espero hacerlo pronto. Bien. Y están Pero esas he cuevas. leído, ¿viste? Yo Sí, están esas cuevas es un pueblito chiquito de Roquefort. Claro, yo estoy como el personaje de Capusotto de Luis Solari. No, nunca fue, pero le contaron. Claro, tal cual. No, igual. Pero te contaron bien igual. Estudiar es fundamental. Lo O sea, único no importa. que he podido hacer es leer por Hay ahora. gente bueno. que conoce más estudiando que siendo. Pero bueno, el Roquefort ese que se elabora ahí se lo estaciona el queso en las cuevas de Cambalud, que son cuevas naturales que están en la montaña, que se les concesionan a las familias de queseros Ujú. y el municipio. Y el queso ahí está en condiciones de humedad y temperatura casi controladas todo el año. Están a 6 grados de temperatura y una Ajá. humedad de Completamente 85, natural. 90%, claro. Entonces, ahí ese hongo, el hongo, ese Penicillium Ujú. Roqueforti naturalmente se da, como en la zona de Asturias, de Cabrales, donde se hace el famoso queso Cabrales, Ajá, el ajá. Gamonedo también. Son quesos muy intensos que el hongo se desarrolla en esas cuevas, justamente. De hecho, bueno, la historia de cómo surgió el queso El azul, Roquefort, el Roquefort, esa la saben, sí. No, recordánosla. Bueno, era de un joven pastor ahí en la zona de Francia. Había llevado las ovejas a pastorear. Se toma un descanso, se sienta arriba de una roca adentro de una cueva y saca un pedazo de queso y una rodaja de pan. Y se pone a comer mientras estaba controlando a las ovejitas. Después dice la leyenda que pasa una buena moza por el caminito, por el sendero donde estaba él, y él sale detrás de la moza, Y se olvida el queso. se olvida del queso y se olvida del pan. Como al mes vuelve con sus ovejas y lo que encuentra fue todo un trozo de pan, todo enmohecido, y el queso también, estaba todo verde. Ok. Se habían llenado del moho, del hongo. Y cuando lo probó fue como una explosión en su boca. Wow. Y ahí le fue y le dijo al dueño de la fábrica: mirá, tenés que hacer este queso. Bueno, pero es la leyenda del Roquefort, vamos a decir. Tal cual, y como la leyenda del espumante, del champán y así, Tal de cual. Don Periñón, etcétera. Sí. La curiosidad que dicen todos, ¿es un mito o una realidad? Que cuando ves las vetas del queso azul, si van parejas, es porque es un buen queso,
y si van desparramadas, ¿no? ¿Es mito o es realidad eso? No tiene nada que ver. De hecho, las vetas que se hacen, que se forman esas cavernas en el queso azul, son producto de que el queso se pincha para que el hongo que ya está inserto, que ha sido inoculado en la leche, se pues, coloca en la leche, para que ese hongo respire y pueda salir a la superficie. Pero hay quesos como por ejemplo, bueno, no, el Stilton también se pincha por los costados, pero hay algunos quesos que no hace falta pincharlos porque ya se los elabora con grietas, para que entre las grietas se forme todo el hongo. Y ahí no hay ninguna caverna, no hay nada. El queso está como si fuera un mármol adentro, pero no tiene nada que ver con con esa caverna que se forma. Claro, porque viste que a veces compras queso azul y algunos lo tienen como realineado y te dicen, no, este es bueno. Y después te dicen, los otros no, y no sé, para mí tiene que ver mucho. De hecho, se usa un fermento para que la masa del queso azul se abra un poco. Para que después se desgrane, ¿no? Claro, se desgrane y en esas aberturas que se forman grietas y agujeros mecánicos, se llenen todas del hongo. Bien. Entonces, por eso es muy irregular. Claro. Qué loco, porque cuando la gente... Me acuerdo que yo cuando era chiquita decía, no quiero queso podrido, le decía. Porque lo veía así como... no me gustaba, pero después me pasó que me fascina. No, el queso azul me fascina. Sí, el queso azul a mí me encanta, es uno de los... No hay... Es más, tengo uno en pedacito tuyo en mi casa. Ah, sí, yo también. Estoy rasqueteando con las tostadas. Ajá. Y el criollo, que tuyo es fundamental. Para mí es fundamental. Fundamental. O sea, que ustedes tengan un criollo de la lenqueñeta en su casa es fundamental. Es casi básico. Sí, el más buscado ese. Lo rayo, con una feta, lo como, todo está perfecto, siempre bien. Claro, bueno, ese queso y el cuartirolo son los quesos que más salen, justamente. Mirá. Nosotros elaboramos el cuartirolo como era antes, con maicena en la corteza. Todo cubierto de maicena, o sea, al queso lo mantenemos así de esa forma, lo dejamos que vaya estacionándose de esa forma, no a contrario del famoso queso mantecoso que uno ve que está envasado al vacío. Nosotros no lo envasamos al vacío y lo dejamos guardado ahí. Y siempre se mantiene de la misma forma, un queso que no se va a desparramar en absoluto. Y tiene verdadero sabor a leche. O sea, nosotros respetamos la receta tradicional italiana del cuartirolo lombardo. El cuartirolo lombardo es tiene su origen en Lombardía, el queso cuartirolo. Es un queso que en esa zona de Lombardía, en la última etapa del verano, crece una hierba que se llama herba cuartirola. Mira. Que es la hierba que consumen las vacas en esa época, y con el producto del ordeñe de la vaca que consumió esa hierba, se hace el famoso queso cuartirolo. Mira. Se trasladó acá a la Argentina, acá, bueno, se generó porque no tenemos la herba cuartirola. Claro. Pero bueno, lo que nosotros tratamos de respetar todavía esa receta del tradicional queso de lombardo. Bien. Y en la parte del acheto, ¿verdad? Porque también nosotros, si consumimos acheto, como hablábamos de los quesos, ¿cuál sería para vos un acheto digno? Bueno, es muy general eso. En realidad, yo siempre digo que si te querés parecer a Módena, claramente deberías por lo menos seguir los pasos que hacen ellos. Claro. ¿Sí? Como cuna del acheto. Como el queso cuartirolo, digamos, más o menos seguir. La realidad es que en el mercado hay un montón de achetos y buenos o malos, no lo sé, no soy juez ni puedo juzgar esas elaboraciones. La realidad es que no nos mienten como consumidores, solamente que uno está siempre apurado y no lee las etiquetas, porque un acheto balsámico industrial se puede hacer perfectamente con un vinagre de vino, en una fábrica de vinagre de vino, una acidez de 0 a 10% de acidez, lo hacen en un día, poniendo aireadores, nutrientes para las bacterias, etcétera. Este acheto que tiene 10 años tiene 4% de acidez. Claro. Yo puedo tomar una parte de ese vinagre, puedo tomar mosto concentrado de una fábrica de mosto, y todo hecho en perfectas condiciones, todo bien.
y le puedo poner caramelo y por una simple regla de mezcla yo armo un acheto balsámico industrial en 5 minutos. Claro. ¿Sí? En las etiquetas, si uno se para a leer las etiquetas del supermercado, dice ingredientes: vinagre de vino, mosto de uva, mosto concentrado y caramelo de uva. Entonces, bueno, es también fijarse lo que uno consume y lo que uno va a elegir para consumir. Acá me dicen, ¿hay alguna forma de consumir acheto que no sea en ensalada? Sí, en carnes, con quesos. Cuando montón. fuimos a presentarlo en Córdoba nos hicieron un helado y le pusieron acheto. Bueno, en mi casa comen acheto casi... Mi hija le pone a las tostadas, por ejemplo. Claro. El otro día hicimos una presentación, te vamos a contar, de la casa en Pedriel, y mezclamos, era Rúcula. sandía, Ujú. rúcula y acheto. Increíble. Interesante, ¿eh? Increíble. O sea, si La querés rúcula y hacerte la una sandía, ensalada de buenísima. rúcula, sandía y solita, digamos, le pones un chorro de acheto. Mirá. No, increíble. Y también utilizamos, bueno, vamos a decir todo, pero bueno, es bueno para Sí. poder tener opciones, digamos, en estas picadas, sobre todo con quesos. Utilizamos un higo seco, le pusimos una nuez adentro del higo y lo rociamos de acheto. También quedó increíble. Y después utilizamos unas ciruelas en Sí. grapa, muy chiquititas, son ciruelas muy chiquititas en grapa, con queso, un queso de cáscara blanda, no me acuerdo, que le pusimos un acheto también. O sea, como que la grapa, tuvimos miedo al principio, pero Claro. la ciruela con grapa, la ciruela todavía tenía el dulzor Ujú. de la propia ciruela, y con el queso de la cremosidad y el acheto que Sí. le aportó Sí, sumamente estructura. Lo dulce y lo ácido como Eso. le da muchísima fuerza. O sea que hay mucho más, mucho más espectro. De hecho, yo he solamente comido acá bombones con acheto adentro. Bueno, Claro. el chocolate. Claro, bombones de chocolate Claro. con acheto. El chocolate es una buena opción también El para el chocolate es acheto. una buena opción. Un Sí. chocolate amargo debe ser Exacto. buenísimo con Claro. acheto. O sea, hay miles de opciones para Bueno, acheto. yo disculpame, cuando No, obvio. No te disculpo. yo tengo un queso que se llama San Julián, que es la receta del queso del Camembert. Y cuando ese queso tiene cierta intensidad, pasado ya el mes, los 45 días se torna intenso y toma un aroma, un sabor muy amoniacal. Sí, Y a veces es difícil consumirlo. Por ahí no estamos acostumbrados claro. a eso. Ujú. Y vos lo rebajás con acheto balsámico, le tirás acheto balsámico y queda impresionante, porque le baja muchísimo esa intensidad y ese sabor amoniacal. Sí, sí. Queda excelente el queso, queda bárbaro. A mí me gusta mezclar el aceite de oliva con el aceite de oliva con el acheto y un poco de pimienta como para untar el pan. Sí. Es lo que hago yo. No sé si es una asquerosidad, pero a mí me gusta. Sí. También el aceite de oliva es un mundo, también no Sí, el como aceite impresionante. tan noble ese producto que bueno, estas cosas, digo, podemos... Son productos nobles en serio. Claro, el tal aceite de oliva, el vino, el queso, el pan, Sí. el acheto y que termine el mundo, ya está, con eso. Y son todos productos que se elaboran acá en Mendoza, eso es lo Tal que... cual. Totalmente. Tal cual. Los frutos secos. Los frutos secos, ni hablar, sí. Entonces tenemos todo para producir acá, o sea, producimos todo acá y nada, es magnífico todo lo que se forma con combinaciones muy simples. No hay ninguna ahí elaboración o cambio de estadio de ese producto, ¿no? Yo llamaría fabricación. A esos cambios de estadio de los productos, para mí es una fabricación. Y una elaboración es el queso, por ejemplo, leche, cuajo, Bien. elaboraste el queso. Yo qué hice acá, puse mosto de uva y se elaboró el acheto. Eso es una elaboración, cuando hay algo biológico en el medio. Claro. La fabricación es yo junto esto con esto y te hice un nuevo producto, Claro, ¿sí? claro. Pero no lo hice desde el inicio, ¿sí? No lo Claro. creé desde el inicio. Desde el producto primario, claro. Claro, exactamente. Vos
producís una diferenciación, pero es una cosa que la estás produciendo, la estás viendo. O sea, Claro. vos podés ver cómo el queso se va produciendo esa... es una fermentación. Es tal cual, sí. Sí, esa fermentación. En el caso del acheto es una respiración. El proceso biológico es la bacteria toma el azúcar, se la respira y produce ácido acético. Y por eso las barricas siempre tienen que tener un espacio. Y por eso se Una usan merma. barricas de... Claro. Y por eso se usan barricas, porque la madera es porosa, ¿sí? Se usan barricas viejas, en desuso absolutamente, solamente por la porosidad que le permite que la bacteria siempre tenga aire para vivir. Claro, mirá ¿Sí? qué bueno, qué fascinante. Sí. ¿Y esa bacteria vos la creás o la tenés? No, esa bacteria, bueno, yo en algún momento la aislé cuando empecé a Claro. trabajar en mi juventud, digamos, y después, sí, mediante algunas replicaciones de esos cultivos, yo logré tener la bacteria en mi achetaya y hoy, o sea, la veo a veces cuando sacamos de las barricas porque se ve la madre, es la madre del vinagre. Claro. Se ve todavía que hay, pueden salir algunos restos, pero nosotros este acheto, digamos, en esta idea de ser lo menos intervencionistas posible y y de ver que es una cosa elaborada en forma absolutamente natural. En las últimas elaboraciones, bueno, así como yo decido cuándo sale, ni siquiera lo filtramos. Claro. Lo dejamos en un tarza que baje solito y después sacamos por arriba. No lo filtramos. En Módena le ponen caramelo de uva, que es el producto que lo hace un poquito más oscuro, ¿sí? Yo a este ni siquiera le pongo caramelo de uva. O sea, ese es el color con el que sale de la barrica. Claro, natural. Es completamente natural, completamente natural. Y la realidad es que sí, está permitido y todo, se le ponen unas pequeñas dosis de sulfuroso para envasarlo, y que yo se lo pongo por una cuestión de que el consumidor no se encuentre con la madre del vinagre que se puede seguir armando. Que Claro. para mí, que conozco, sería genial. Porque me ahí hago- sí, claro, acá está, mi madre del vinagre, mirá. Le pones algo como para que no se te forme la madre y la gente se crea que está tomando algo raro. ¿Me entendés? Ok. Pero también es una cuestión, es de alguna manera culpa nuestra que no lo sabemos comunicar. Claro. ¿Sí? Porque la gente tendría que entender que esto, si es un producto totalmente natural, bueno, bienvenido sea que se le formó arriba a la madre. Claro. La botella, por alguna elección, es oscura y que no se vea ese color que tiene. No, bueno, en la Argentina viste que es complicado. Hubieron épocas donde conseguir Olvídate, botellas por había eso que ser pregunto. Gardel. Fue la que conseguimos. Y sí, siempre me gustó que fuera oscurita. Pero bueno, es una cuestión de gusto. Bien. No es como el aceite, que es preferible que sea oscura por un tema de oxidación. Ah, bien, por eso digo. No, pregunto en el también acheto para- no. Para No, aclarar. No, no Ok. le pasa nada. Y se llama espontané. Y se llama espontané porque, bueno, en esa un poco esa historia que conté al inicio de tener una familia de viñateros, esa viña que mi padre heredó de su madre, en esas tantas crisis argentinas la tuvo que sacar, porque la tuvo que arrancar. Era una viña de 1904 y la tuvo que arrancar porque falta de fondos, digamos, porque la uva valía muy poco y porque costaba mucho mantenerla. Entonces, en el año 2018 mi papá conservó la tierra, alquilándola a un chacarero que lo que hacía era pagar el agua, que es lo caro, ¿sí? En el año 2018, con Ricard, con mi marido, siempre mirábamos la tierra y decíamos, ay, qué lindo volver a tener una viña. Yo decía, qué lindo volver a tener una viña, qué lindo tener una viña. Bueno, y al final lo logramos. Y hoy tenemos el Mirlo, que es una finca en Pedriel, de la cual hacemos vinos. Y enfrente del Mirlo, en otro pedazo de tierra bastante más chiquito, tenemos otro pedazo de tierra que se llama el Pichón, porque es el hijito del Mirlo. Y en el Pichón tenemos justamente las variedades con las que hacemos nuestros vinos. Y una de las variedades es un Malbec, que lo rescatamos de una divisoria de fincas donde había un Malbec olvidado ahí, que solo lo único que tenía era una acequia por donde pasaba agua, pero que nunca nadie lo regó, no lo regó, nunca nadie lo podó, nunca nadie lo curó, y bueno, y se
hizo un crecimiento espontáneo, literal, desarrolló todas las aptitudes de liana que tiene una vid, se subió a robles, a álamos, y bueno, un día decidimos vinificar esa parcelita, esa hilera, y después lo que hicimos fue reproducirlo de esa hilera. Hicimos una pequeña plantación en el Pichón, y bueno, y de Es una hectárea biodinámica también. Sí, es una finca que estamos en vías de con los grupos de certificación participativa. Estamos a poco de poder tener una materia prima biodinámica. Y yo empecé a hacer el acheto con ese Malbec. Entonces le pusimos Espontané, el vino se llama Espontané, recordando a lo espontáneo y a lo libre. Claro. ¿Sí? Así que bueno, empezamos a hacer Malbec, acheto Espontané. Bien. Otra cosa que tengo una duda con respecto al queso, Gusti, es que si todos los quesos se pueden estar juntos en la cueva o tenés que separarlo por alguna razón. No, mirá, en realidad pueden estar juntos. Siempre y cuando, o sea, todos te dicen, los productores te dicen, mirá, vos no podés poner un queso azul junto con otros quesos por la contaminación que se genera y todo. Yo tengo un espacio donde están los quesos azules y dentro de la misma cueva y otro espacio donde están los otros quesos. Uh-huh. El tema es que los otros quesos no se rajen. Si tienen alguna exfolia, alguna rajadura, bueno, es muy probable que en esa rajadura se va a introducir el penicillium, que es el propio del queso azul. Uh-huh. Pero si vos los mantenés bien a los quesos, los cuidás, no pasa nada. Problema. Pueden convivir en armonía total y... De estas capas protectoras que le haces, como la del cuartirolo, que es de la maicena y demás, claro. Eso tiene que estar bien cuidado, digamos. Sí. De hecho, el cuartirolo, eso ya va a heladera directamente, porque necesita un frío... o sea, necesita más frío que los otros quesos. El cuartirolo sí va aparte. Bien. Pero bueno, de hecho yo tengo mi heladera, que es de donde saco los quesos que ofrezco. Ahí están todos los quesos mezclados, claro. Y no pasa nada. No pasa nada. No hay. El problema es las contaminaciones cruzadas que se producen en heladeras de las casas, donde por ahí muchos me dicen, mirá cómo se me puso este queso. Pero claro, está mezclado con carne, con verdura, con todo. Porque nadie va a tener una heladera especial para los quesos. Para el queso, claro. Sería lo ideal, pero bueno. ¿Y cuál es tu recomendación cuando compramos el queso que consumidores normales, que no son restaurantes, que lo quieren guardar? Es que lo aíslen bien de los otros alimentos dentro de la heladera. Claro, y que el queso una vez cortado, lo ideal sería envasarlo al vacío una vez cortado. Bien. No todos tenemos por ahí la envasadora al vacío. Pero lo otro es envolverlo bien en papel film, sobre todo en la parte de la masa. La corteza no sería tanto, pero la masa tiene que estar bien envuelta en papel film, porque si no el queso tiende a secarse rápidamente. Uh-huh. Lo ideal es eso. En los quesos azules también el papel aluminio, por ejemplo. Bien, o sea que te podemos comprar quesos y guardarlo de esa forma en la heladera. Claro. Para que nos dure, ¿cuánto más o menos? Igual, ¿para qué va a durar tanto el queso? ¿Lo tiene que comer? Si lo guardás bien te dura el queso. De todas formas, yo siempre digo que uno tiene que comprar el queso que va a consumir. Claro. No comprar, porque a veces pasa que uno ve tantos quesos y quiere comprar todo. Y después lo dejás, te vas de viaje, volvés, el queso le quedó abandonado, porque el queso es como un perro. Aquí hay que cuidarlo. No es que te vas de viaje y lo dejás al pobre pichicho que coma lo que encuentre. Claro, se muere de sed y todo eso. Entonces el queso no hay que darle agua ni comida, pero sí hay que cuidarlo. Cuando vos ves que se le forman hongos o alguna levadura que aparece, hay que limpiarlo, cambiarle la envoltura, todas esas cuestiones, por eso. Siempre está evolucionando el queso. Bien. O sea que cuando... Esto voy a tirar, aprovecho para que me dé tips. A ver. Hay quesos que uno compra, se le sale el envoltorio, se lo ponemos en el mismo envoltorio y se le empiezan a armar hongos, pero muy rápido. O sea, los que compraban en el supermercado, Uh-huh. Como que, digo, estuvo fresco, no terminó de su, no sé, más que nada me pasa con los de rallar, ¿viste? Como que pasa que... Claro. ¿Qué le pasaba a esos quesos? ¿Qué le pasa a esos quesos? Sí, también es el cuidado que uno le hace. No, lo que pasa es que hoy la industria, o sea, con la vorágine de la venta, lo que hace es, ni bien un queso sale de la salmuera,
Lo envasan al vacío y ya lo dejan Visión. madurando, envasado al vacío, Eso. en una cámara. Entonces cuando vos después lo sacás al queso, vos lo comprás, a lo mejor lo comprás al mes o a los 2 meses de elaborado, el queso lo sacás y lo primero que hace es empieza a rajar. Claro. Se raja y empieza a largar un líquido. Ajá. Que son todas esas cosas que no se las permitieron hacer al queso cuando al haberlo envasado, ¿entendés? Como que lo meten en una jaula y el pobre quedó ahí y tiene una maduración retrasada, que no es la misma maduración que si vos lo tenés al queso en contacto con la humedad que necesita, con la temperatura y todo, porque lo aislás al envasarlo al vacío, sobre todo los quesos duros. Claro. Entonces no es lo mismo. Yo tengo quesos duros que tienen 2 años o más. A mí muchos tienden a comprarme el queso y guardarlo y retirarlo recién a los 2 o 3 años. Claro. Y vos lo ves al queso y se mantiene de una forma maravillosa. Sí. Está totalmente expuesto a esa temperatura y a ese ambiente generado dentro de la cava, sería. Sí. Esa era mi duda para no escapar más con los quesos. Bueno, ¿probaste queso? Riquísimo, riquísimo. Increíble. ¿Qué has traído vos acá? Me encantó. Allá hay un tipo pepato que Ajá. tiene las pimientas negras. Acá. Ujú. Exacto. Sí. El otro es un estilo gruyère, el de Sí. agujeros. El otro es un parmesano semi-estacionado. El parmesano Está está increíble. soñado. Bueno, ese tiene 7, 8 meses tiene ese parmesano. ¿Viste qué sabor tiene? Riquísimo. Si probás el de Y 2 con el años, acheto es queda increíble. Claro, soñado. ideal. Y de este lado tenemos el cordón del plata, que es un queso, yo le llamo cordón del plata justamente. Ujú. Un estilo Morbier, ¿no? Claro, es el estilo Morbier. Ajá. Qué bueno igual que le llames así. Claro, está bueno. Me gusta. El crotán que les explicaba recién. Sí. Y el otro es el queso estilo gorgonzola, que es el queso azul italiano. Ujú. ¿Diferencias del queso azul Roquefort? Sí, hay diferencias. Sí. Este es un queso por ahí más cremoso, Claro. que no tiene por ahí tanto hongo, pero Claro. tiene cierta intensidad. Es un queso que hasta los 2 meses se llama gorgonzola dolce. Pasados mira. los 2 meses se llama gorgonzola picante, como le dicen allá en Italia. Quiere decir que se empieza a poner cada vez más intenso el queso. Y el Stilton, que también es un queso azul, ¿qué diferencia tiene que...? El Stilton sí es el rey de los quesos ingleses junto con el cheddar. El cheddar inglés. El cheddar de la bien, hamburguesa, ¿no? claro. Claro. Y sí, el Stilton es un queso bastante complejo de elaborar. Es muy, muy rico. Yo he probado un Stilton Tudo. Sí, Es sí. Muy bueno también. Y muy intenso. Sí, Sí, intensísimo. Sí, es fuerte. Que no todos Ujú. les gusta, digamos, Sí, sí, ¿viste? sí. Es como Sí. difícil. Sí, A mí me encanta, pero esos son quesos quizás que tienen tanta intensidad solos que por ahí apaciguarlo con alguna otra cosa dulce o algo que, Claro, no sé, justamente. un higo en almíbar, o algo en almíbar, algo que se pueda... es fantástico. El Stilton con los higos va bárbaro. Con higos en Increíble. almíbar es excelente. Eso. ¿Dónde podemos encontrar tus quesos hoy? En mi casa. O sea, se pueden arroba la linqueñita quesos, ¿no? O arroba la linqueñita nada más. No, en Instagram es la linqueñita, pero sin la ñ. La Sin la ñ. linquenita. La linquenita. Yo estoy en Lunlunta, Maipú, ahí de la iglesia de Lunlunta, 1800 metros para el este, como yendo para el lado de Barrancas. Pero bueno, ahí tienen los datos en Instagram. Sí, en Instagram sale todo y les recomiendo que vayan a la casa a probar los quesos y Probarlos que se en lleven los vivo y en quesos que directo. prueben. Yo me llevé una vez uno con merquén que estaba increíble. Ah, sí, que lo tenía una hacemos todavía. capa de merquén Ujú. que vos decís, che, esto va a estar re fuerte. Ujú. Estaba increíble. También tenemos el sonda, que bueno, no lo traje ahora, pero es un queso muy rico, que Ujú. es bien mendocino, justamente se llama sonda porque ¿Viste? Eso más mendocino que de Lincoln. lo elaboramos un día que hubo un sonda muy grande, muy fuerte, y bueno, dijimos, ¿cómo le vamos a poner el nombre? Sonda. Y sí, mucho como los vinos, que Y cuando sí. pasa el año, el clima te determina y le vas poniendo los nombres. Gray, ¿y tu acheto? ¿Dónde lo podemos encontrar? En mi casa. Muy bien. También en mi Estamos en casa. Estamos en Pedriel, en la calle Bransen. al 711. 711, a 500 metros de la bodega Sí, Casarena. entre Casarena, Ahí. Altieri, ahí en el medio estamos Exactamente. nosotros con nuestra chetalla.
Así que ahí pueden encontrar un acheto sumamente accesible, sumamente rico. Van a probar un acheto de 10 años, lo cual muy pocas veces puedo No hay. encontrar. No hay. Por no decirlo, no hay. O sea, ¿cómo la pasaron? Genial, me encantó. Excelente. Bueno, la verdad un verdadero placer estar rodeado de queso, de acheto, vino. Y yo lo que sí dejo es que puedan involucrarse mucho más con estos productos de productores locales, de elaboración local. Me gustó esta aclaración, Gra, que hiciste entre la Sí, elaboración tal cual. y la construcción o la fabricación de estos productos. La elaboración, porque hay muchas cosas todavía por descubrir. A los mendocinos les hablo, que compran mucho vino, que tienden a comprar otras cosas afuera y no acá. Entonces, anímense a poder contactarse por Instagram, a ir a probar, a conocer cosas nuevas, porque después de eso, yo siempre digo, no hay vuelta atrás. Es un Cuando viaje de uno ida. prueba algo que realmente le siente sabor, gusto, hay una satisfacción placentera. Estos productos son placer directo. No hay Tal vuelta cual, atrás. tal cual. Son placer directo, hacen que todo sea más lindo, ¿no? Ujú. Y la verdad que colaborar con productores locales hace que también la economía y esta cadena siga rodando y se siga produciendo y sobre todo gente se siga contagiando. Ojalá tengamos muchos productores de quesos y que... Ojalá ¿no? que sí, sí, sí. Y que tengamos variedad entre esos. Tal cual, sí. Nosotros en eso somos muy generosos en ese sentido. Tratamos de ayudar a los que quieran arrancar, que quieran comenzar. Siempre estamos abiertos justamente para poder aportar nuestro granito en el rubro. Así es. ¿Cuándo un curso de la linqueñita para hacer queso? Y la verdad que he hecho algún que otro taller, Ajá. pero bueno, ahora Bueno, no. ya pero cuando tengas tu casa. ahí sí, Ahí. ahí en la En la casona casona. de los quesos la vamos, casona. ya está. vamos a hacer algún cursito. Sí, Está sí, bien. eso ya sale. Y después ahí en Bransen 7. Ahí, 7-11. 7-11 se vienen cosas. Se vienen cosas. Que también vamos a conjugar. Ya el otro día conjugamos a los quesos. Siempre los metemos en nuestras experiencias porque realmente son una experiencia en sí mismos. Así que esto está bueno y colaborarse siempre también mejor. Nos vemos el miércoles que viene. Viene la bodega Antigal como invitada. Así que vamos a descubrir todos sus vinos y vamos a recibir a ellos como anfitriones. Gracias, chicos, nuevamente. Gracias. Por favor, gracias a vos, Romy. Fue un placer. Nos seguirá Placer. encontrando la vida, claramente. Gracias, Romy. Nos vemos. Chau, chau.